Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré el volumen número 2 de los mejores relatos que escuchamos en este canal en este 2025, los cuales ocurren en el metro, el Metrobús y en la Basílica de Guadalupe de la Ciudad de México. Así que prepárense para estar juntos durante una hora, escuchando estas historias de terror. Antes de comenzar, les pido que se suscriban a Letras de la Oscuridad y Letras en la Niebla, donde compartimos las historias de terror de nuestra comunidad. Suscribirse es gratis y me ayuda mucho a mantener a ambos proyectos. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando. Así que apaguen las luces o cierren los ojos, pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a estos relatos que, hasta el momento, no habían querido ser escuchados. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Beto y esta noche te escribo para contarte algo que me pasó en el metro de la Ciudad de México, donde también trabajo desde hace más de 10 años. Mi experiencia es sobre lo que se conoce como un secreto a voces, ya que todos saben que algo muy extraño ocurre en el transborde de la estación Atlalilco, que une a la línea 8 con la línea 12 de esta red. Y es que, para ser honesto, desde el principio nunca entendí por qué se construyó tan largo este pasillo que une a ambas estaciones, pues nunca me pareció viable y mucho menos práctico para los usuarios. Sin embargo, sí entendía el bienestar que representaría para los usuarios de estas líneas al reducir los tiempos de traslado y los peligros que representa el transporte de esta zona. Pero lo que fue más extraño, más allá de las cuestiones técnicas, fueron las experiencias que comenzaron a reportar los usuarios desde sus primeras semanas de funcionamiento. Unos quejándose por lo largo que era el pasillo, llegando a comentarnos que habían pasado varios minutos caminando ahí, lo que era irreal, porque al inicio sí funcionaban las bandas transportadoras y era incomprensible que los usuarios reportaran pasar más de 30 minutos caminando en este lugar. Pero de forma interna considerábamos que se trataba de exageraciones a manera de queja por todo lo que debían caminar, pero después de ello, las quejas pasaron a tener un tono paranormal, reportándonos una cantidad incontable de experiencias que nunca acabaría de contar, y creo que todavía no se han contado en los canales de YouTube como el tuyo. Pero las experiencias que más suelen repetir son aquellas en las que los usuarios suelen ser perseguidos por lo que parecen ser espíritus malignos o demonios que se presentan bajo distintas formas, las cuales van desde niños que piden ayuda hasta ancianos que parecen caminar más rápido de lo normal. Pero hay unas experiencias que me llamaron mucho la atención, las cuales eran de personas que encontrábamos en estado de crisis en este transborde, y al atenderlas nos contaban que habían pasado horas caminando ahí en un tipo de realidad alterna de la que no podían salir, lo que en palabras parece increíble y hasta cierto punto infantil, pero si hubieran visto las miradas de aquellas personas, estoy seguro que creerían que había una posibilidad de que fuera una experiencia verídica. Y lo que reafirmó mi idea de que algo en verdad pasa ahí fue cuando comenzamos a notar un fenómeno extraño en las instalaciones eléctricas de esta zona, debido a que la iluminación programada suele fallar y las bandas eléctricas sufren constantes fallas que no tienen explicación técnica para nosotros. Y justamente uno de estos reportes fue el que me llevó a revisar una instalación eléctrica de este transborde, cuya zona está ubicada casi a la mitad en lo que muchos usuarios denominan como la curva del diablo, debido a que se trata de una bifurcación donde el camino prácticamente se parte en dos. Esa vez eran cerca de las 11:30 de la noche, por lo que fui tranquilo a revisar,
pensando que en unos cuantos minutos dejarían de pasar los usuarios, evitando causarles molestias en sus respectivos trayectos. De modo que cuando llegué, marqué mi zona de seguridad y me puse a trabajar buscando el origen de la falla que estaba causando los apagones reportados. Según lo que recuerdo, esa noche estuve trabajando unos 20 minutos o más, perdido en las redes de cables, cuando de pronto se me hizo extraño que no pasara ningún usuario por ahí, y al ver mi reloj, me percaté que seguían siendo las 11:30 de la noche, lo que era completamente imposible debido a que ya había trabajado por un buen periodo de tiempo. Así que me levanté para ver hacia todos lados, pensando que hubiera sucedido un contratiempo o algún tipo de accidente. Y justo cuando miraba en aquel largo pasillo, a lo lejos, vi a un grupo de personas corriendo en dirección hacia mí, y desde que los vi, supe que algo estaba mal, porque venían corriendo despavoridos, como si estuvieran huyendo de alguna situación. Por lo que tomé una franela roja que tenía conmigo y la comencé a agitar, intentando llamar su atención, gritándoles que se calmaran y que se detuvieran ahí para poderlos ayudar. Pero cuando llegaron aquellas personas al lugar en el que me encontraba, solo vi cómo pasaron corriendo a un lado de mí, gritando desesperadamente, sin notar mi presencia. Y justo cuando me paré enfrente de uno de ellos para forzar su parada, pude sentir cómo traspasó mi cuerpo, como lo hacen los fantasmas en las películas de terror, solo que de una forma más violenta. Porque cuando pasó a través de mí, vi en mi mente varias escenas que no podía controlar, además de sentir miedo, desesperación y tristeza. Y entre las escenas que vi a un horrible ser, bastante alto y delgado, parecido al de la leyenda de Slenderman, porque aquel ser que vi estaba completamente descarnado y parecía salido del mismísimo infierno. Y digo esto último porque aquel hombre que me atravesó parecía haber huido de ahí, porque también vi escenas de un lugar demoníaco donde solo había oscuridad y destrucción. Apenas me estaba recuperando de todo esto cuando sentí que me atravesaron varias personas, viendo más escenas demoníacas, en donde en casi todas aparecía este mismo horrible ser, quien parecía perseguirlos eternamente para causarles terror y desesperación, de modo que cuando me pude mover para evitar que me siguieran traspasando, ya me estaba muriendo del terror debido a todos los sentimientos que me habían transmitido. Y justo cuando intentaba recuperarme y cuando miraba a todas las personas que venían huyendo, a lo lejos vi a aquel horrible ser caminando lenta y amenazadoramente hacia el lugar en el que yo me encontraba. No sé cómo explicarles el terror que sentí, porque aquel ser era tan enorme que tenía que agacharse para caminar a través del túnel, y su presencia irradiaba tanto mal que perdí la fe en un solo instante, consciente de que estaba viviendo mis últimos minutos, pero también con la incertidumbre de qué pasaría conmigo, porque estaba seguro que terminaría en el mismo lugar del que venían huyendo aquellas almas despavoridas. Se dice que cuando ves a un ser de tal poder como el que tenía frente a mí, no te queda de otra más que rendirte y aceptar tu destino, y eso fue lo que yo hice, hincándome e intentando pedir el perdón de Dios, pese a que no podía pensar en él ni mencionar su nombre en mi pensamiento, sobre todo porque mientras se acercaba a aquel horrible ser, podía sentir cómo perdía mi humanidad. Y justo cuando lo tuve tan cerca como para ver muchos detalles de él que jamás contaré, sentí un fuerte golpe en mi espalda, y al darme vuelta, vi a uno de mis compañeros junto a mí, gritando mi nombre desesperadamente y preguntándome si estaba bien.
Para hacer corto mi relato, me pasó lo que siempre cuentan que sucede en este tipo de casos, ya que mi compañero me contó que ya me habían llamado por el radio y me habían ido a buscar, pero no daban con mi paradero hasta que él me encontró parado en el mismo lugar donde estaba trabajando y donde ya habían buscado anteriormente, solamente que estaba congelado en una posición, sin reaccionar a ningún estímulo, hasta que él llegó y golpeó mi espalda, pidiendo la ayuda de Dios. Y tal como siempre suele suceder, el tiempo se había alterado, siendo las 3 de la madrugada cuando me encontraron, pese a que yo no había pasado más de 5 minutos en aquella horrible dimensión. Y digo esto último porque esa fue mi conclusión después de todo lo que me pasó, ya que muchas personas han reportado lo mismo en este mismo transborde y sobre todo en este mismo lugar bautizado como la Curva del Diablo. Y respecto al nombre de Slenderman, lo más raro es que yo no sabía de su existencia hasta después de que esto me pasó, ya que al buscar en internet con la descripción de lo que vi e incluso pidiéndole a la inteligencia artificial que dibujara lo que describí, siempre fue el mismo resultado, arrojándome la imagen de este supuesto falso ser creado en internet, solamente con la diferencia de que el ser que yo vi era más aterrador y más monstruoso del que se dibuja en internet, lo que me ha hecho pensar en qué cosas pueden ser más reales y más horrorosas de las que se dice que ocurren por aquí, en las instalaciones del metro de la Ciudad de México. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Minerva, y antes que nada, quiero felicitarte por tu canal, porque aquí he escuchado historias que no había oído en ningún otro lugar, además de que tienes un estilo muy característico que me gusta escuchar cuando realizo mis actividades diarias. Y debido a que sentí esta afinidad por tu canal, me atreví a contarte un relato que durante muchos años había mantenido en secreto, pero después de escuchar las historias de tu canal sobre lo que ocurre en la Basílica de Guadalupe, sentí la necesidad de escribirte y de compartir contigo y con toda la comunidad lo que me sucedió justamente en este mismo lugar. Todo ocurrió en el 2003, cuando mi esposo y yo planeamos juntos nuestra primera visita a la Ciudad de México como una pequeña familia, pues en ese entonces hacía apenas un año de que habíamos tenido a nuestro primer bebé y queríamos llevarlo a la basílica para presentárselo y encargárselo a la Virgencita de Guadalupe. Nuestro plan era estar 3 días en la ciudad. En el primer día queríamos visitar este santuario, pues en los 2 restantes ya habíamos contratado un pequeño tour para que nos llevara a los principales sitios de interés de la ciudad. Sin embargo, el camión en el que veníamos tuvo un contratiempo, descomponiéndose a mitad de la carretera, por lo que tuvo que pedir que enviaran otra unidad, la cual tardó más de 3 horas en llegar, en una experiencia que fue demasiado desesperante, porque 1 hora después de haber cambiado de camión, ocurrió un accidente en la autopista que provocó un embotellamiento de un par de horas más. Esto significó un gran problema para nuestros planes, porque sabía que llegaríamos más tarde de lo pensado a la ciudad, pese a que sí habíamos considerado un tiempo de colchón por si ocurría alguna situación fuera de nuestras manos, obviamente jamás pensando en todo lo que pasó. Aún así, cuando llegamos a la ciudad, mi esposo y yo decidimos tomar un taxi para ir directo a la basílica, en lugar de irnos primero al hotel. Y tal como si la vida nos estuviera diciendo algo, nuestra experiencia en el taxi también fue tortuosa, porque el chofer se encontró con 2 manifestaciones en el camino, y después de ello se le ponchó una llanta, de modo que comenzamos a caminar en los alrededores de la basílica cerca de las 8 de la noche, confiados en que todavía tendríamos tiempo, pues habíamos visto que el horario de servicio de este recinto era hasta las 9 de la noche, pero para reafirmar nuestra mala suerte, aquel día
se estaban realizando trabajos de mantenimiento en la basílica, reduciendo su horario de atención hasta las 7 de la tarde. Cuando vimos la puerta cerrada, no pude hacer otra cosa más que llorar, un poco por no haber llegado a tiempo y no poder cumplir con nuestra visita a la Virgencita, pero por el otro lado, lloraba de frustración porque nada se nos había dado en aquel día y comenzaba a pensar que algo malo estaba pasando con nosotros y que quizá ni siquiera debimos haber hecho aquel viaje a la ciudad. Pero justamente cuando íbamos caminando rumbo a la calzada de Guadalupe, en busca de algún lugar para cenar y después irnos a nuestro hotel, a la distancia vimos que venía caminando una monja en dirección hacia nosotros. Esto obviamente no se me hizo extraño, considerando que estábamos cerca de un recinto santo, pero mientras aquella mujer se acercaba, despertaba demasiado mi curiosidad, porque no sé cómo explicarlo, pero su rostro era demasiado parecido a cómo podría lucir la Virgen de Guadalupe si la viéramos como una persona real. De hecho, supuse que mi mirada había sido demasiado obvia, porque cuando aquella mujer caminaba justo enfrente de nosotros, me volteó a ver directamente a los ojos y me dijo: «Buenas noches, que Dios la bendiga», lo que respondí de inmediato con el mismo saludo, un tanto apenada por la situación, pero quizá percatándose de ello, la monja se detuvo y nos preguntó: «¿Vinieron a visitar a la morenita?», a lo que contesté afirmativamente, contándole de forma breve que habíamos llegado tarde al recinto y que habíamos tenido problemas en la carretera, y la monja, de forma sumamente amorosa, tomó mi mejilla y me tranquilizó, diciéndome que había muchos caminos para llegar con la Virgen, lo que me reconfortó, provocando que salieran algunas lágrimas de mis ojos. Todo esto mientras veía incómodo a mi marido y hasta cierta parte molesto, pero sabía que prefería no interferir al ver mi conexión con aquella mujer. Después de esto, la monja, con aquella apariencia casi idéntica a la guadalupana, nos pidió que la acompañáramos a una de las bancas para darnos un regalo, por lo que la tomé de la mano y caminé junto a ella, mientras mi esposo cargaba a nuestro bebé, cada vez más molesto e incómodo con la situación. Una vez que llegamos a las bancas, me senté junto a esta mujer y después me dijo: «Yo soy ella, Minerva, soy tu madre, ¿no ves que estoy sentada junto a ti?». Al escuchar aquellas palabras, sentí una fuerte emoción y me solté a llorar desconsoladamente, porque aquellas palabras confirmaban lo que había pensado desde el primer momento en que la vi, de modo que sin saber cómo reaccionar, solamente le agradecí por presentarse ante mí, diciéndole que éramos creyentes en ella y que habíamos hecho todo lo posible por irla a ver, lo que hizo sonreír a la monja, diciéndome que todo estaría bien, y mientras acariciaba mi cabello, me dijo: «¿Trajiste a tu bebé para dármelo? Anda, ponlo en mis brazos». Oír esta frase fue como una cubetada de agua helada para mí, porque en mi mente sabía que había ido con la finalidad de presentarle a mi bebé a la Virgen, pero no para dárselo, tal como dijo aquella monja, además de que el tono de voz con el que dijo esa frase fue distinto al que le había escuchado hasta ese momento, de modo que al ver mi confusión, la monja insistió: «Pon a tu bebé en mis manos, Minerva, ¿o no confías en mí, que soy tu madre?». Y puso sus manos estiradas frente a mí, esperando que le diera a mi bebé, y justo en ese momento, cuando puse atención en sus manos, sentí un fuerte escalofrío al ver que su piel estaba completamente arrugada y sus uñas eran largas, sucias y descuidadas, como si fueran un tipo de garras. Y tras levantar mi cabeza y mirarla directamente a la cara, sentí que me moría del miedo al ver que su rostro era horrible,
con pelos en su cara, una nariz larga y delgada, ojos feos y saltones, y una barbilla sumamente prolongada, difícil de ver en una mujer real. Al ver aquello grité y le solté un golpe en sus manos, diciéndole que se alejara de mí y que no le iba a dar a mi bebé, y mi esposo me ayudó a levantarme y comenzamos a huir de aquella mujer, caminando lo más rápido que podíamos, porque nos era imposible correr, cargando las maletas y al bebé. Y mientras nos alejábamos de ella, solo pude ver de reojo que la monja se levantó y se comenzó a reír. Pero no lo hacía como se ríen las brujas en las caricaturas o series de televisión, sino más bien con una risa gruesa, parecida a la de un hombre, aunque esa cosa que se presentó ante nosotros, con la imagen de una monja, no tenía nada de humanidad. Esa noche tomamos el primer taxi, que se detuvo al hacerle la parada, y le pedimos que nos llevara al hotel, totalmente asustados y muertos del miedo. Aunque mi esposo también parecía molesto y quizá enojado conmigo, lo cual seguía sin entender, pero cuando llegamos al hotel y cuando dormimos al bebé, me contó todo lo que él vio. Me dijo que desde el principio él vio a la monja como una mujer anciana, con una mirada abusiva y de maldad, y que se confundió cuando comencé a interactuar con ella, mirándola con ternura y amor, pensando que posiblemente solo estaba siendo amable y que me alejaría de ella para continuar con nuestro camino, que por eso él intentaba decirme que nos fuéramos y que había algo extraño en aquella mujer. Pero de acuerdo a sus propias palabras, yo parecía estar fuera de mí, viendo a esa monja con admiración mientras no paraba de llorar, de modo que él solo se mantuvo a la distancia, intentando darme señales para regresar en mí, mientras mantenía su atención en nuestro bebé, temiendo que se tratara de algún truco para robárselo, pero al mismo tiempo intentaba poner atención en todo lo que me decía aquella extraña monja, siendo testigo de las palabras que me dijo cuando pedía que le diera a nuestro bebé y también cuando cambió la imagen de su cuerpo justamente frente a nosotros, pues para él la monja pasó de ser una anciana amargada y malhumorada a un tipo de monstruo, como él mismo la describió. Yo me sentía apenada con él, con todo lo sucedido, contándole detalladamente lo que vi, sumamente confundida, porque no entendía cómo habíamos visto dos cosas distintas y cómo aquella horrible monja había tomado la imagen de la Virgen de Guadalupe para engañarme y manipularme utilizando mi fe. Esa noche platicamos mucho sobre lo que debíamos hacer, porque por un lado yo no quería regresar, aterrada con lo que había pasado y pensando que quizá todo había sido una señal para que no fuera a ver a la Virgen, pero mi esposo pensaba al revés, diciéndome que posiblemente todo había sido el plan de algún tipo de demonio o ser de la oscuridad para atacar nuestra voluntad y evitar que llegáramos a la casa de la Virgencita. Pero esa misma noche, cuando ya nos habíamos dormido, sucedió algo que nos confirmó que era lo que teníamos que hacer. Porque a altas horas de la madrugada, cuando estábamos durmiendo perdidamente por el cansancio del día, escuchamos un fuerte ruido, como si algo hubiera golpeado nuestra ventana. Y al abrir los ojos, mi miedo aumentó al ver que la ventana estaba abierta y las cortinas colgaban hacia el exterior, como si alguien se hubiera metido a través de ella, lo que hizo que volteara a ver a mi bebé, y cuando lo hice, tanto mi esposo como yo vimos a aquella horrible monja, con su forma real, parada junto a la cuna de nuestro bebé. Esos fueron los segundos más horribles de toda mi vida, porque en mi interior creía que aquella mujer en verdad había entrado a nuestro cuarto para llevarse a nuestro bebé,
pero mi esposo se levantó de inmediato y prendió la luz, y como si se tratara de una ilusión, la demoníaca monja desapareció justamente frente a nosotros. Sobra decir que esa noche ya no dormimos, cuidando el sueño de nuestro bebé, y al día siguiente fuimos a ver a la Virgencita para pedirle protección por todo lo que habíamos vivido. Después de esto, nunca volvimos a ver a esta extraña monja, aunque hasta la actualidad, más de 20 años después, sigo teniendo varias dudas que no me dejan dormir, preguntándome por qué nos tuvo que pasar eso a nosotros y por qué esa cosa se quería llevar a nuestro bebé, y sobre todo, cómo puede existir tanta maldad en los alrededores de este recinto. Y quizá nunca responda a estas dudas, pero lo único que pude concluir y lo que le da sentido a mi vida hasta este momento es que nuestra fe y nuestra voluntad nunca cedió, sobre todo cuando el mal nos puso a prueba para tentarnos y hacernos dudar de nuestras propias creencias y sentimientos hacia la Virgen de Guadalupe. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Naomi y esta noche te escribo para contarte una experiencia que me sucedió en el metro de la Ciudad de México, la cual nunca he podido explicar, pero desde que escuché algunos relatos de tu canal, entendí qué fue lo que pasó. Todo sucedió en el mes de noviembre del 2005. Recuerdo muy bien la fecha, porque fue el año en el que empecé a trabajar en una cremería del mercado de Jamaica como ayudante general, y también recuerdo la fecha con cariño, porque mi tiempo trabajando ahí fue muy lindo, ya que hay personas trabajadoras y amigables por todo el lugar, aunque claro, como en todos los trabajos, tenía sus inconvenientes, pero realmente no había nada de qué quejarme. Sin embargo, eran los días de bitácora, en los que se hacía un recuento de todas las cuentas y productos del mes, siendo no solamente bastante pesado, sino también un tanto incómodo, debido a que solíamos salir entre las 10 y las 11 de la noche. Y en esa ocasión, un tema en el conteo de los productos se complicó, por lo que me tuve que quedar un poco más, saliendo por ahí de las 11:15 y llegando al Metro Jamaica de la línea 9 alrededor de las 11:30 de la noche. Esa vez entré en esta línea porque prefería caminar en el interior del metro rumbo a la línea 4, porque las afueras de este mercado suelen ser bastante inseguras, de modo que una vez que estaba dentro del metro me resigné por la hora y me dispuse a bajar las escaleras para caminar en el transborde de esta estación. Para los que no conozcan las instalaciones del Metro Jamaica, les cuento que se trata de una serie de escaleras eléctricas y pasillos subterráneos, los cuales suelen tener bastante movimiento durante el día con las personas y comerciantes de alrededor, pero por las noches se convierte en un lugar bastante solo y oscuro. Pero honestamente, a mí me gustaba caminar por ahí, porque siempre he sido fanática del misterio y el terror, y me gustaba imaginar que estaba en una película o serie de televisión, y que en algún momento me encontraría con algo paranormal. De modo que cuando llegué a los largos pasillos que conectan a las dos estaciones, me relajé y comencé a fantasear con cada paso que daba, disfrutando que aquella noche no había nadie y se podía disfrutar de un silencio espectral. Esa vez, recuerdo haber caminado durante varios minutos, cuando de pronto sentí que había algo distinto a los demás recorridos que solía hacer, ya que por más que caminaba, no podía ver las escaleras que conectan con la línea 4, lo que me estresó, pero de inmediato me intenté calmar, haciendo ejercicios de respiración y mirando hacia atrás con detenimiento, asegurándome que todo fuera normal. Y en ese momento,
por más que veía a mi alrededor, sí parecía una noche común, porque estaban los puestos de siempre, pero cerrados por la hora, y todas las señas del camino estaban ahí, los pilares que siempre solía pasar, aquellos mosaicos rotos del piso que llevaban meses sin reparar, y en las respiraderas de la estación se veía la ligera luz del alumbrado público del exterior. Pero lo que llamó mi atención no era solamente que no parecía avanzar por más que caminara, sino también aquel desesperante silencio donde solo se escuchaba el movimiento de mis tenis sobre el piso, la estática de la electricidad de las luces del pasillo e incluso mi respiración, la cual podía escuchar más fuerte de como la suelo escuchar normalmente. De modo que en un segundo intento por tranquilizarme y entender que solo estaba teniendo un ataque de pánico, comencé a caminar, esta vez poniendo atención hacia el frente, sin dejar de mirar las escaleras eléctricas. Y esta vez sí logré llegar, lo que me hizo suspirar, pensando que todo había pasado, por lo que subí las escaleras eléctricas caminando, debido a que estaban descompuestas, pero mientras subía, me seguía aterrando aquel tétrico silencio, el cual agudizaba cada paso que daba, encima de aquellas escaleras de metal. Recuerdo que en mi interior pensaba que todo esto era resultado de mi desesperación y del estrés de aquel día, deseando llegar a la zona de andenes y ver a todas las personas esperando el metro, tal como siempre sucedía. Pero cuando llegué al final de las escaleras, casi me desmayo de la impresión, porque inexplicablemente había regresado al principio del pasillo por el que ya había caminado anteriormente, antes de subir aquellas escaleras. Ahorita es fácil escribir lo que pasó, pero aquella noche sentí que mi corazón latía desesperadamente y todo mi cuerpo comenzó a sudar, teniendo mareos, náuseas y dolor de cabeza, porque literalmente era como si me hubieran dado vueltas en un volantín, ya que incluso sentía que todo se movía a mi alrededor. Y ante todo esto, mi única reacción fue gritar y comenzar a pedir ayuda, pero cuando lo hice, mi miedo aumentó, porque aquel silencio hacía que mi voz se oyera más fuerte que nunca, dando paso a un tipo de eco que era realmente aterrador. Así que lo único que pude hacer fue caminar lentamente, otra vez en dirección hacia las escaleras, pero en esta ocasión temblando y llorando del terror, consciente de que no había nadie alrededor y que de algún modo estaba perdida dentro de aquel lugar. En ese instante no sabía qué era lo que me estaba pasando, pero la única solución en la que podía pensar era caminar, de modo que después de 15 minutos de avanzar por aquel pasillo interminable, llegué nuevamente al filo de las escaleras, mirando hacia arriba, dispuesta a subirlas nuevamente, pero en mi interior sabía que si regresaba al principio del pasillo, me iba a desmayar y posiblemente no saldría nunca de aquel maldito laberinto. Aquellos escalones fueron eternos para mí porque me dolía cada paso que daba, pensando en algunos momentos que iba rumbo a mi perdición, pero al menos debía intentar avanzar porque algo dentro de mí se negaba a tirarse en el piso y aceptar mi fatídico destino. Pero cuando llegué al final de las escaleras, sentí una inmensa felicidad al ver que al fin había llegado al segundo piso de esta estación, pero sentí un dolor en mi pecho al ver que aquel segundo pasillo también estaba vacío y también tenía aquel silencio espectral que es difícil de explicar, porque literalmente es un sonido que solamente conocen aquellos que hayan vivido una situación paranormal de este tipo.
Así que apelando a mi deseo de supervivencia, caminé por aquel pasillo, acercándome a los ventanales que hay en esta zona, esperando mirar hacia afuera para pedir ayuda a las personas que seguramente estarían caminando en el exterior. Pero cuando me acerqué a uno de estos ventanales, me percaté que estaban completamente oscuros y que no se podía ver nada a través de ellos. No sé si al escuchar esta historia puedan sentir un poco de la desesperación que yo sentí, porque literalmente sentía que me asfixiaba, porque al mirar este vacío negro en el exterior pude confirmar que estaba perdida en una extraña dimensión donde pareciera ser una noche normal en el metro, pero al mismo tiempo era como si solo hubiera muerte y silencio alrededor. En aquel momento me dio un fuerte dolor de cabeza y las lágrimas ya no podían salir de mis ojos de tanto llorar, y fue justamente en ese instante cuando comencé a escuchar unas tétricas voces que no sé si pueda describir, porque eran como voces muertas, recitando una demoníaca oración, la cual comenzó con el tono de un susurro para después subir el volumen y escucharse por toda la estación. Cuando sucedía esto, solo podía pensar en mis seres queridos y en los momentos más importantes de mi vida, recordándola con nostalgia y viéndola demasiado lejos de mí, porque algo me decía que esas voces eran un tipo de invocación para llamar a un ser infernal que seguramente terminaría con mi vida. Pero en un último intento desesperado de vivir, comencé a correr como podía, intentando evitar que se me doblaran las piernas y procurando llegar a las siguientes escaleras que me deberían llevar a la zona de andenes de esta estación. Pero tal como imaginarán, solo corrí por aquellas escaleras durante varios minutos más, aterrorizada porque sentía que en cualquier momento vería a aquel ser infernal al que iban dedicadas aquellas tétricas oraciones. Pero en la cuarta ocasión que intenté subir las escaleras, justamente cuando estaba en medio, a lo lejos, escuché el clásico sonido que se suele oír cuando llega un tren a la estación. No saben lo contenta que me puse en aquel momento y la fuerza que me dio, porque subí las escaleras más rápidamente y en cuestión de segundos llegué a lo más alto de esta estructura, en el último pasillo que da a la zona de andenes. Y en esta ocasión tenía la misma apariencia de siempre, con muchas personas caminando por ahí y con el metro a la distancia, cerrando sus puertas para ir rumbo a la siguiente estación. Cuando caminaba a la zona de vías, las personas me miraban con lástima, seguramente preguntándose qué me había pasado por la apariencia que tenía, porque fue hasta ese momento que me di cuenta que mi blusa estaba completamente empapada y que mi maquillaje estaba corrido de tanto llorar, además de que mi piel estaba pálida y mis piernas temblaban sin parar, y es que mi cuerpo ya no podía más y estaba a punto de desvanecer, pero en mi interior solamente quería llegar al metro y sentarme para bajarme en la siguiente estación, ya que mi destino todavía estaba lejos, pero no quería estar más en aquel lugar y tampoco quería regresar por donde había pasado, temerosa de que volviera a suceder todo lo que había vivido. De modo que seguí avanzando, sintiendo las miradas prejuiciosas de las personas de alrededor, y justo cuando estaba por llegar al andén, a lo lejos, escuché que alguien me llamaba por mi nombre, y al voltear, vi a una compañera de trabajo, quien me gritaba con desesperación, preguntándome si estaba bien. En ese instante, sentí que ella era como un tipo de ángel de la guarda para mí, porque de inmediato me abrazó y me dijo que todo estaría bien
que me acompañaría hasta mi casa y que no se alejaría de mí hasta asegurarse que estuviera bien. Honestamente, no recuerdo nada de lo que pasó después de esto, solamente tengo recuerdos borrosos de seguir caminando por el metro y después salir para posteriormente tomar un taxi y llegar a mi casa, donde me desvanecí en cuanto mi padre abrió la puerta. Y después de esto, desperté al día siguiente, cerca de las 12 de la tarde, gritando desesperadamente, dudando que todo a mi alrededor sí fuera real, pero mis padres me tranquilizaron y me dijeron que estaría bien, que ya habían avisado en mi trabajo para justificar mi ausencia. Y tras ello, les conté todo lo que viví, consciente de que solamente me escuchaban y aceptaban mi versión para no incomodarme más, pero en mi interior sabía que no creían nada de lo que les estaba contando. Y lo más importante de aquella tarde fue cuando les conté sobre la compañera que me salvó, ya que fue hasta ese momento cuando caí en cuenta que la amiga que vi no era una compañera del trabajo, sino más bien Vanessa, una amiga de la secundaria que había dejado de existir en este mundo 10 años atrás. Y quizá aquella noche la confundí como una compañera de trabajo por el estado en el que me encontraba, pero si de algo estoy segura, es que en realidad la vi, porque todavía recuerdo sus ojos, su piel y el tono de su voz, los cuales había olvidado en ese momento de mi vida, por lo que siempre he pensado que aquella noche ella me salvó de perderme ahí, en ese backroom infernal, ubicado en la estación Jamaica del metro de la Ciudad de México. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Sara. Soy una gran seguidora de tu canal, sobre todo de las historias de terror del metro, porque es un medio de transporte que suelo utilizar mucho desde que llegué a la ciudad, aunque nunca me ha pasado nada paranormal, quizá por la hora en la que suelo viajar o por las estaciones que acostumbro utilizar, pero hace poco me pasó algo en otro medio de transporte en el que jamás imaginé que pudieran suceder este tipo de cosas. Todo ocurrió un miércoles por la noche, cuando salí de trabajar, cerca de las 11:45. En esa ocasión, me subí en la estación del Metrobús Cuauhtémoc y esperé que llegara la unidad con destino a Montevideo, que era donde me tenía que bajar, y cuando llegó, me percaté que venía más vacío que de costumbre, lo que se me hizo hasta cierto punto normal, debido a que aquel día era festivo, y en estas fechas, la ciudad suele estar más tranquila que de costumbre. Así que una vez que me subí, me acomodé en un asiento y comencé a escribirme con una amiga, mientras escuchaba música en mis audífonos, porque siempre que regreso a casa, después de trabajar, me gusta relajar mi mente y dejar de pensar en los problemas del trabajo. Así transcurrieron 4 estaciones, en las que sabía que había gente que bajaba y subía del Metrobús, pero no le puse atención a ninguna de ellas, hasta que justamente en la estación Guerrero comencé a escuchar las voces de varias personas, quienes parecían platicar, pero con un tono bastante alto, dando la impresión de que iban gritando, lo cual hizo que las volteara a ver, porque en la ciudad siempre tienes que estar alerta de las personas que suben o bajan en el transporte público, y cuando lo hice, me percaté que se trataba de una familia conformada por el padre y la madre y sus 3 pequeños hijos, 2 hombres y una mujer, quienes me parecieron extraños desde la primera vez que los vi, porque para empezar, todo era distinto y raro en ellos, ya que todos vestían de forma campirana, pero con un estilo bastante antiguo, ya que en el caso de los hombres, todos usaban pantalón de mezclilla, botas, camisa de cuadros, tirantes y un sombrero de paja, y en el caso de las mujeres, las 2 llevaban puesto un largo vestido de tela que les llegaba hasta los tobillos, así como un tipo de pañuelo,
que llevaban amarrado en su cabeza. Y otra cosa que los identificaba mucho y que llamaba demasiado la atención era su olor, el cual no puedo describir como un mal olor como tal, sino más bien un olor extraño, porque olían como a tierra mojada. Todo esto me llamó tanto la atención que silencié la música que escuchaba, sin quitarme los audífonos, para escuchar lo que platicaban, sin que se percataran de ello. Y cuando lo hice, noté que lo que platicaban no tenía sentido, ya que todos decían frases fuera de contexto, y literalmente no parecían hablar entre sí. Entre lo que recuerdo que dijeron, está lo siguiente: el gorrión azul ya no tiene alas, ahora se tiene que arrastrar. Ellos dicen que nos ven en todo momento, pero yo solo los puedo escuchar. Tengan cuidado con los gatos, ellas se disfrazan así. El mar se va a poner negro y no se podrá nadar en él. Entre otras incoherencias, las cuales simplemente podría ignorar si provinieran de las clásicas personas con problemas mentales que hay en la calle, las cuales son fáciles de identificar y quienes normalmente andan solos, pero en el caso de ellos parecían ser una familia y su apariencia no era normal. En ese momento ya me estaba planteando la posibilidad de bajarme y pedir un taxi de aplicación, aunque estuviera un tanto corta de dinero, pero cuando llegamos a la estación La Raza, los 4 se bajaron, platicando a gritos de la misma forma en la que se subieron, lo cual me tranquilizó, porque no solamente yo era la que iba incómoda, sino también las personas que viajaban junto a mí. Así que continué con mi camino, contándole a mi amiga todo lo que había sucedido, con un tono más cómico que de terror. Y cuando llegué a la estación La Patera, me bajé y acomodé mis cosas en la bolsa, y justamente cuando lo hacía, llegó el Metrobús, que iba en la dirección contraria en la que yo viajaba. Y cuando se detuvo y abrió sus puertas, simplemente no lo podía creer, porque de aquel Metrobús bajó exactamente la misma familia que había visto estaciones atrás, lo cual era totalmente imposible, porque ellos se habían bajado varias estaciones atrás y no había manera de que vinieran en aquel Metrobús. Y cuando pasaron junto a mí, supe que definitivamente eran ellos, porque seguían gritando incoherencias entre sí, desprendiendo aquel extraño olor que nunca olvidaré. Esa noche, la familia salió por los torniquetes y se fueron caminando sobre la avenida, haciéndole la parada a todos los carros que pasaban, mientras yo me moría del miedo, porque sabía que no se trataba de personas normales, y aunque nunca mostraron una mala intención hacia mí, me perturbó demasiado su presencia, porque claramente no eran seres de luz o simples almas en pena, por la mala energía que transmitían con su simple presencia. Después de esta experiencia, me aterraba viajar por las noches en el Metrobús y pasar por esas mismas estaciones, por lo que siempre procuraba salir temprano, aunque eso me causara problemas en el trabajo, y de preferencia, siempre elegía los camiones que iban llenos de personas. Pero un año después de esto, conocí a una mujer que era un tipo de bruja, y después de contarle todo lo que pasó, consultó la situación con las cartas, diciéndome que para ella, aquella familia era un grupo de seres oscuros que caminaban sobre la tierra de Dios, ocultándose del sol y diciendo de forma encriptada lo que ellos esperan que suceda cuando llegue el fin del mundo. Y esta versión me perturbó, pero recordando cada una de las frases que decían, concluí que posiblemente aquella bruja tenía un poco de razón en que todo aquello se trataba de una oscura predicción. Si estás disfrutando de este video, no olvides dejar tu like. Buenas noches, Dan. Mi nombre es José, y ya te he contado varias historias anteriormente, porque por algún motivo
me suelen pasar este tipo de fenómenos de forma regular, lo cual no es totalmente de mi agrado, pero siempre intento poner atención porque por algo me pasa esto y quizá tenga algo que aprender. Todo ocurrió el pasado 28 de febrero, cuando viajaba en el Metrobús. Esa vez, había salido para comprar algunas cosas para mi hobby de acuariofilia, el cual se basa en el cuidado y crianza de peces en cautiverio, y para ello, el mercado de peces de Michiuca es el lugar ideal, y yo siempre utilizo el metro para llegar a este lugar, subiéndome en la estación Xola en dirección a Chabacano, para después transbordar en la línea 9 y así llegar a mi destino. Pero en esa ocasión, escuché en las noticias que la línea 2 del metro estaba teniendo problemas debido a una cosa que se había caído a las vías, por lo que tomé un camino alterno, subiéndome en la estación del Metrobús Álamos con dirección a Tepalcates, y me bajé en Coyuya para transbordar y bajarme en la estación Michuca del Metrobús, con lo cual no tuve mayor inconveniente, realizando mis compras como siempre lo hacía, de modo que tomé la decisión de regresarme por la misma ruta para evitar cualquier inconveniente en el metro. Pero cuando iba de regreso y cuando el Metrobús llegó a la siguiente estación, que tenía que ser la de Troncoso, me quedé totalmente helado al ver que ya habíamos llegado a Coyuya, lo que era totalmente imposible, porque prácticamente el Metrobús se había saltado una estación por la cual jamás pasó. Yo estoy seguro de ello, porque en todo momento iba volteando hacia el exterior y las calles por las que pasamos indicaban que todavía faltaba mucho para llegar a la estación Coyuya, por lo que me bajé totalmente confundido, notando que todos los usuarios también lo parecían, volteando hacia todos lados y comentando entre ellos lo mismo que yo pensaba en mi interior. Esa tarde seguí con mi recorrido y llegué a casa pensando en lo que había sucedido y repasando todo lo que recordaba de aquel trayecto, estando completamente seguro que por algún motivo ese día viví un salto en el tiempo de los que tanto se suelen hablar en el metro, pero esta vez en el Metrobús, a plena luz del día y junto a varias personas más. Si estás disfrutando de este video, no olvides dejar tu like. Buenas noches, Dan. Mi nombre es David y trabajo como elemento de seguridad en el Metrobús de la Ciudad de México, y esta noche te escribo para contarte una breve experiencia que viví hace un par de años, pero de la cual casi no me gusta hablar. En ese entonces, yo trabajaba en Martín Carrera, donde mis labores se resumían a lo que hacemos en cualquier estación, cuidando la seguridad de los usuarios y dando respuesta a las situaciones que están dentro de nuestras manos. Pero también hay ocasiones en las que se tenía que hacer un trabajo extra, al menos en esa estación, porque tenía que quedarme a resguardar las instalaciones por la noche. Y en mis primeros días de este turno, mis compañeros me comenzaron a advertir sobre lo que unos llamaban el perro del diablo, mientras que otros se referían a él como un nahual, diciéndome que por las noches siempre se acercaba a la estación un perro negro, caminando hacia la entrada principal, deteniéndose por un momento, para después irse caminando por la calle y perderse en la oscuridad. Obviamente, yo no creía en nada de eso, pero siempre escuchaba las historias y las advertencias que me hacían, tomándolas como un tipo de convivencia entre compañeros, más que una situación verídica, porque en las primeras noches no me pasó nada extraño, más allá de lo que suele pasar a estas horas en la ciudad, pero en la tercera noche de quedarme a dormir ahí, escuché un sonido que me despertó. Al principio no podía definir su origen cuando lo escuché a la distancia y entre mis sueños, pero después claramente oí que se trataba de un ladrido de un perro, por lo que desperté, honestamente un tanto asustado,
por todo lo que me habían contado, pero cuando me puse mi chamarra y mientras caminaba rumbo a la entrada de la estación, estaba seguro que se trataba de un perro normal o que seguramente eran mis compañeros que me querían asustar. Pero cuando llegué a la entrada, a través de la puerta que impedía el paso al interior, vi a aquel perro negro del que tanto había escuchado hablar, el cual simplemente era más aterrador de lo que había imaginado, porque las dimensiones de aquel animal eran completamente irreales, porque se trataba de un perro enorme, con las patas largas y musculosas, y una cabeza que era asquerosa y aterradora por igual, porque en ella se podían apreciar facciones humanas, como sus ojos, su nariz y su lengua, pero su hocico era enorme y filoso, como el de un animal, el cual no podía cerrar, mostrando en todo momento aquella dentadura que fácilmente podría acabar con un hombre adulto en unos cuantos segundos. Cuando vi aquella cosa, juraba que me iba a hablar o que rompería la puerta para ingresar, por lo que lo único que pude hacer fue hincarme y ponerme a rezar, lo cual no parecía inmutar a aquella bestia, mirándome con desprecio, para después darse la vuelta y caminar por el carril confinado del Metrobús hasta perderse en la oscuridad, tal como me habían contado. Hasta este momento, no sé qué fue lo que vi, porque no me gustaría definirlo como un demonio o como un nahual. Solamente sé que se trataba de algo que no pertenece a este mundo y que va completamente en contra de la creación de Dios. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Olga y esta noche les escribo para compartirles algo que me sucedió en el metro de la Ciudad de México. Todo comenzó una mañana, cerca de las 6 de la madrugada, cuando estaba formada en las enormes filas de personas que se suelen acumular en la estación Pantitlán, las cuales suelen ser en verdad monumentales, ya que hay ocasiones en las que puedes pasar casi una hora formado, avanzando lentamente en los pasillos, antes de tener la oportunidad de subirte a alguno de estos trenes, los cuales se llenan desde esta estación, haciendo tortuoso el viaje de la mayoría de las personas que tomamos el metro a esta hora para ir a nuestros trabajos o a la escuela. Esa vez, yo estaba formada todavía en la parte de afuera, para entrar en la zona de torniquetes, cuando de pronto, una mujer que estaba parada junto a mí, tocó mi hombro y me dijo: «Disculpe, señorita, ¿sabe si este metro me lleva a la estación Centro Médico?». A lo que le respondí que sí, que debía dirigirse a la línea 9, donde estaba esta estación, ya que en esta terminal se juntaban varias líneas, y era posible que se perdiera. Pero al ver la cara de confusión de la mujer, y recordándome un poco a mi abuelita por la edad que aparentaba aquella mujer, le dije que no se alejara de mí, que yo la acompañaría hasta el metro que debía tomar, pues yo iba en la misma dirección. A lo que la mujer accedió, agradeciéndome y contándome que iba un poco tarde, porque tenía que llegar rápido a su destino para reunirse con un familiar. Yo la escuchaba, pero no le ponía la atención necesaria, debido a que me estaba cuidando de los empujones de la gente, al mismo tiempo de intentar protegerla a ella, ya que era una mujer de baja estatura y bastante delgada. Entre el ajetreo, también recuerdo que me dijo que era originaria de Guerrero y que apenas había llegado a la ciudad, que le sorprendía la cantidad de gente de esta urbe y que deseaba regresar a su lugar de origen para vivir tranquila en la naturaleza. Todo esto me recordaba a mi abuelita, por lo que no me molestó que me contara aquellos detalles de su vida. Pero justamente cuando me contaba un recuerdo de la primera vez que vino a la ciudad acompañando a su mamá, las personas se comenzaron a empujar, apretándonos fuertemente y alejándome de aquella mujer, de modo que lo único que pude hacer fue intentar tomar su mano y apretarla,
para que no la alejaran de mí y seguirla ayudando, pero debido a la fuerza de la gente, no lo logré, por lo que comencé a gritarle para que me escuchara entre aquel gentío y pudiera encontrar mi ubicación. Pero por más que gritaba, la mujer no respondía, y aunque volteaba por todos lados, entre aquel mar de gente, no la podía encontrar, lo que me comenzó a frustrar, temiendo que le hubiera pasado algo. Pero lo que se me hacía raro es que no la escuchaba gritar en caso de que estuviera perdida o de que le hubieran hecho daño, además de que no había rastro de ella cuando miraba a todo mi alrededor. Así que aquella mañana di por perdida mi búsqueda y continué con mi camino, pensando que posiblemente la mujer ya había encontrado a alguien que la ayudara para llegar a su destino. Pero cuando me subí al metro y cuando ya iba rumbo a mi trabajo, no dejaba de pensar en ella y en todo lo que me había contado, sintiéndome incluso mal por su situación, porque creía que ella necesitaba mucho de mi ayuda y que yo le había fallado. Pero cuando salí del metro y caminé rumbo a mi trabajo, procuré olvidarme de aquella mujer, pensando en los pendientes que tenía aquel día. Pero en el transcurso de mi jornada laboral, no dejaba de pensar en todo lo que había pasado, buscando incluso en internet para ver si se había reportado algún accidente o si alguien la había reportado como persona perdida, pero no encontré nada, lo que me dio una ansiedad incontrolable que no me dejó tranquila en el transcurso del día, y por algún motivo la situación fue peor cuando tomé el metro de regreso a casa, ya que aquella preocupación se había convertido en miedo, porque mi mente no dejaba de pensar en aquella mujer y en todas las cosas que le pudieron haber pasado por no ayudarla esa mañana. Después de esto, no solamente me sentía intranquila y con miedo, sino también aterrorizada, porque incluso mi madre me preguntó si estaba bien, al verme temblorosa y totalmente fuera de mí. De modo que le conté todo lo que pasó ante su mirada de preocupación, pues yo imaginaba que seguramente pensaba que todo esto era una tontería para que yo me sintiera así, pero sorpresivamente, cuando terminé de contarle lo sucedido, me dijo: «La mujer que viste tenía un vestido negro con algunas extrañas figuras tejidas en él». A lo que le respondí que sí, sorprendida, porque supiera aquel detalle que era muy evidente en la vestimenta de esa mujer, pero que no había sido tan importante para mí, por eso lo había omitido en mi narración, de modo que al ver mi sorpresa, mi madre continuó: «La vieja llevaba trenzas y olía a flores, ¿verdad? ¿Qué tanto le contaste de ti? ¿Tocó alguna parte de tu cuerpo?». A lo que le respondí que no, sorprendida por todas las preguntas que me hacía, porque mientras más me preguntaba, más parecía molesta por la situación y por aquella misteriosa mujer que ella parecía conocer. «Vístete, tenemos que ir con tu tía para que te haga una limpia y ver si te puede ayudar. En el camino te cuento más», me dijo mi mamá, mientras se apuraba a salir de la casa, notablemente enojada, al grado de golpear varias cosas en la casa, mientras le mentaba la madre a aquella mujer, refiriéndose a ella con un nombre o apodo que nunca había escuchado y que parecía tener origen indígena de la zona de Guerrero, de donde mi familia es originaria. Ya cuando caminábamos rumbo a la casa de mi tía, mi madre intentó tranquilizarse, controlando su respiración, y después me dijo: «Esa señora que viste es una bruja que acosa a todas las mujeres de nuestra familia. Según lo que sé, le agarró coraje a tu bisabuela porque se quedó con el hombre que ella quería, y después de eso mató a 3 mujeres de nuestra familia con todo tipo de brujerías, amenazando a tu bisabuela con hacer lo mismo con todos sus familiares del género femenino. Pero aquella mujer falleció antes de lograr su cometido debido a una venganza
de parte de un hombre de un pueblo vecino al que le falló en uno de los trabajos que ella solía hacer. Esta historia me la contó tu abuela y yo pensaba lo mismo que seguramente estás pensando tú, creyendo que era un simple cuento, pero yo vi a esta misma mujer, así como tus tías, y en mi caso, la vi también en el metro, justamente cuando te esperaba a ti. Esa vez me la encontré cuando viajaba en la línea 1, rumbo a la central de observatorio, acercándose a mí de una forma parecida a como lo hizo contigo, ya que me preguntó por una dirección, y como yo no creía en aquellas historias y no tenía una descripción de esta mujer, simplemente la ayudé y le permití que se sentara a un lado de mí, logrando que sintiera mucha empatía con ella, pensando en dejarla acariciar mi pancita tras las varias insinuaciones que me había hecho anteriormente, donde me contó la experiencia que había tenido cuando esperaba a sus hijos. Pero justamente en ese momento, antes de permitirle este contacto conmigo, volteé hacia la ventana del vagón, y cuando lo hice, vi su verdadero reflejo, el cual en verdad era horrible, porque era como si fuera un monstruo o un animal. Al verla obviamente grité y volteé hacia el asiento de al lado, pero ya no estaba aquella mujer, solamente aquel extraño olor a rosas que siempre la acompañaba. Cuando mi madre me contó esto, me dio mucho escalofrío, porque jamás pensé que hubiera una mujer con tanta maldad en su interior, además de que fue hasta ese momento que recordé que aquella anciana también había intentado hacer contacto conmigo, intentando acariciar mi cabello, solo que yo la alejé con mi mano, y fue en uno de estos intentos cuando la gente nos empujó y cuando intenté agarrarla de la mano, después de que la gente nos terminara por separar. Esa noche, mi tía me hizo una limpia y me dijo que todo estaría bien y que había tenido suerte, porque hubiera sido mi perdición en caso de que aquella mujer me hubiera arrancado un cabello, ya que con esto no solamente me hubiera matado a mí, sino también a todas las mujeres de mi familia que están con vida en este momento. Así que me pidió que siempre viajara con un espejo en mi bolsa, guardándolo en un lugar donde pudiera sacarlo rápidamente, ya que esta mujer seguramente intentaría atacarme nuevamente, pero que no se acercaría a mí si tengo un espejo a la mano, o mejor aún, si hago que mire su reflejo en él. Y para mi mala suerte, mi tía tenía razón, porque he visto a esta mujer en más de 10 ocasiones, todas en el metro de la ciudad, unas intentando acercarse a mí, pero siempre saco mi espejo rápidamente, logrando incluso que se viera en él en una ocasión, en la cual gritó de la misma forma en la que lo hace un animal de rapiña. Pero lo que más me preocupa, y el motivo por el cual decidí contarles esta historia familiar, es que otras veces la he visto haciendo contacto con otras personas ajenas a mí, pidiéndoles ayuda y causándoles lástima, aprovechando de la imagen débil que tiene cuando se presenta ante los demás. En algunas ocasiones he logrado ayudar a estas personas, distrayéndolas, con mi espejo en mano, alejándoles a esta mujer, pero otras veces la he visto cuando ya voy arriba del metro, siendo incapaz de poder hacer algo al respecto, lo que me ha dejado sumamente confundida, porque al parecer no se presenta en esta realidad solo para concluir la maldición que prometió contra mi familia, sino también para hacer el mal de forma indiscriminada, porque la he visto cerca de mujeres, hombres e incluso niños. Así que si ven a una mujer parecida a la que les describí, por favor huyan de ella. Pero en general, mi recomendación sería que no hablen de más con extraños, porque una simple conversación o una pregunta te pueden acercar con una persona o una entidad que solamente busca hacer el mal, justamente como me pasó a mí. Gracias por escuchar el especial de esta noche, Lectores de la Oscuridad. Este video fue en parte posible
gracias al apoyo monetario de los miembros del canal. Gracias por todo su apoyo. Recuerden que pueden patrocinar los videos que compartimos dando clic en la sección de unirse, y si no pueden apoyar de esta forma, también me ayuda mucho que comenten y compartan cada una de las historias. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final de este video contándome en la sección de comentarios cuál fue su historia favorita de esta noche, o también pueden compartirme un emoji de un dinosaurio. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirnos, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches. Estás a solamente un clic de conocer otra impresionante historia de terror. Te espero en el próximo video.